Estaremos pendientes de ellas, gracias Sergio. Entre tanto vamos a ir con ese análisis de la tarde, esas claves de la jornada a esta hora de la sesión y que pasan en todo caso por la guerra, por los aviones de combate F-16 que no se van a entregar a Ucrania hasta el próximo año. ¿Qué pasa? Que eso no ha disuadido al presidente Volodymyr Zelensky a subirse a uno. Hace apenas una semana en Países Bajos, una parada en una gira europea para reunir compromisos con los que donar el avión de combate lo antes posible a este territorio. Allí estaba Dinamarca elogiando al gobierno por ayudar, decía, a Ucrania a volverse, y citamos literal, volverse invencible, con su promesa de enviar 19 aviones. En Atenas fue Zelensky el que también viajó y dijo que la oferta de Grecia de entrenar pilotos ucranianos los ayudaría a luchar en la guerra con Rusia. A pocos días de regresar a Kiev, Zelensky había conseguido promesas de media docena de países para donar los aviones, potencialmente más de 60. De momento ninguna de las claras. O brindar capacitación a pilotos, tripulantes de apoyo y conseguir que en algún momento puedan despegar del suelo. Fue una notable vuelta de victoria para un sofisticado avión, una vuelta, un renacer de este sofisticado avión de ataque que incluso el ministro de Defensa de Ucrania ahora reconoce que es poco probable que funcione en combate hasta la próxima primavera. Veremos entonces dónde estamos en el contexto de la guerra. Y eso solo para los pocos pilotos que pueden entender el inglés lo suficientemente bien como para volarlo, porque ese es el asunto de todo esto. New York Times habla hoy de que varios funcionarios de inteligencia estadounidenses lo que asumen es que el problema que está teniendo Ucrania para los F-16 simplemente, más allá de los envíos, de los no envíos, que los entrenamientos de los pilotos, que los ucranianos, y apenas hay 8 en el país, ahora vamos con ello, apenas hay 8 que hablan inglés y que al no hablar inglés les supone un problema poder entrenarlos. La contraofensiva avanza lentamente. Desde este verano cada vez más se dice que puede ser un fracaso. Hay dos anuncios de Zelensky sobre la obtención de los F-16 que señalan un reconocimiento tácito de que la guerra lleva ya 18 meses sobre la mesa, probablemente va a durar en los años venideros. No sabemos hasta dónde. También fueron una señal palpable estos F-16 de la fijación de Zelensky por un avión de combate que sea más rápido, más potente, más versátil que los ucranianos existentes, pero que ha estimulado tanto el debate sobre cuán sustancialmente pueden avanzar en el esfuerzo bélico inmediato de los ucranianos o no, que ya poco a poco están teniendo y están dejando de tener importancia. Los F-16, por ir al dato objetivo, a lo que dicen los manuales de funcionamiento, tiene capacidades ofensivas y defensivas. Puede lanzarse en cuestión de minutos, puede dejar el suelo en cuestión de minutos y está equipado para derribar misiles o aviones enemigos. Ucrania ha insistido firmemente en los últimos tiempos en que los aviones marcarían una diferencia significativa, aunque los funcionarios estadounidenses sostienen y llevan sosteniendo durante mucho tiempo que los tanques, que las municiones y que unas tropas terrestres bien entrenadas son mucho más importantes. Pero como a los niños en los regalos de los Reyes Magos, ellos se empeñan en una cosa y sobre esa siguen. Los aviones de combate occidentales cuestan dinero. Podrían llevar años entregar, desplegar suficientes pilotos para proporcionar suficiente cobertura aérea, pero mientras tanto se presiona para obtener aviones de combate. Ucrania también siente que el reloj político le corre, y no solo por ellos, que por cierto decíamos el otro día, pueden que celebren elecciones en los próximos meses, a pesar de que la Constitución lo prohíbe si es en momentos de guerra, o la ley marcial en vigor que cae el próximo mes de noviembre y que tiene que extenderse sobre los próximos 90 días siguientes. El caso es que Zelensky está motivado a conseguir que se entreguen tantos F-16 como sea posible, le da igual cuántos, pero bien que sean antes de las elecciones. En Europa tenemos las europeas en el 24 y en Estados Unidos presidenciales en noviembre también del año que viene. Esto podría provocar un cambio de actitud en los gobiernos que han prometido los aviones. Los Países Bajos, por ejemplo, se han comprometido a entregar a Ucrania hasta 42 F-16 que están retirando progresivamente de su fuerza aérea. Celebrar elecciones parlamentarias en noviembre. Sin embargo, la mayor preocupación es Estados Unidos. Allí poco a poco el apoyo republicano, el envío de decenas de miles de millones de dólares a Ucrania en ayuda, está cayendo. El expresidente Donald Trump, favorito para la nominación republicana, a pesar de todos los juicios abiertos y los problemas ahora con haber inflado facturas y acuerdos fiscales que tiene o no que resolver, presiona para que Zelensky firme o no la paz, que la firme sí o sí cuanto antes, porque es lo que quiere un acuerdo de paz duradero. Hasta ahora la administración Biden no se ha comprometido a enviar a Ucrania ningún F-16 de su propia flota. Permite a otros que lo hagan, pero ellos no quieren. A pesar de que la semana pasada anunció que entrenaría pilotos en las bases aéreas de Texas, de Arizona, a partir de septiembre. Pero bien, hay otro problema para entregar los aviones. Estados Unidos debe dar su aprobación
antes de que otros países puedan enviar aviones de fabricación estadounidense a Ucrania. La administración Biden ha indicado que Dinamarca, que Noruega, que Países Bajos, que permitirán estas transferencias, tienen que verse ahora con un posible nuevo presidente que podría revertir y a las claras todos estos acuerdos en caso de que la entrega no se haya completado para cuando llegue a la Casa Blanca un posible nuevo inquilino. Parte de los atractivos, del atractivo de los aviones es que hay abundante oferta. Muchas fuerzas aéreas europeas tienen F-16 y se están deshaciendo de ellos para hacer la transición a uno más avanzado, a los F-35. Mientras tanto, Lockheed Martin, el productor, hace caja. Sin embargo, hay un obstáculo, el inmediato, el que los decíamos, para desplegar el F-16 que se han prometido no son los aviones reales, sino la escasez de pilotos ucranianos capacitados que hablen inglés y tripulación de apoyo para volarlos y mantenerlos. Hasta ahora han dicho funcionarios estadounidenses, y recordamos al New York Times, que solo 8 pilotos, en este caso solo 8 pilotos ucranianos, de una población de casi 44 millones, dominan el inglés lo suficiente, que tienen experiencia de vuelo en el avión de combate tal con la que poder haber comenzado a entrenar los F-16 en Dinamarca. Al menos otros 20 están ya comenzando a recibir instrucción en inglés en Gran Bretaña. Van a clases para poder entenderse con el resto de las potencias internacionales. Por lo tanto, y básicamente, el problema que tiene Ucrania para volar los F-16, si le llegan, si no le llegan, es que sus pilotos no saben inglés, que solo 8 son los que están capacitados para volar, que pueden volar ese tipo de cazas armamentísticos y que además saben inglés y pueden entenderse con quienes les tienen que entrenar y también pueden entender y leer el manual que para ellos se les facilita. Bueno, ese es el primero y el más inmediato de los problemas que tiene Ucrania en este contexto para poder volar esos F-16 tan ansiados. De momento, las previsiones es que puedan empezar a operar a partir de primavera, aunque poco más se sabe, más allá de los retrasos que ya hemos visto en los últimos tiempos. Vamos con el segundo punto, el del análisis de esta tarde, esa gran lectura del Financial Times de esta misma mañana, con el foco puesto en las grandes riquezas y en los grandes millonarios del mundo. En algún momento casi todos fueron estadounidenses y lo siguen siendo. También hay alguno europeo, pero poco se cuela más allá del creador y del que todavía tiene el control y la vara de mando en Louis Vuitton, del francés. Así estaba conformado hasta hace no mucho tiempo ese exclusivo club de las 5 personas más ricas del mundo. Sin embargo, eso cambió hace solo unas semanas, cuando el empresario chino-indio Gautam Adani desbancó a Bill Gates. Ahora ya no lo es, pero bueno, desbancó a Bill Gates en su momento como al fundador de Microsoft del cuarto puesto y sacó al banquero Warren Buffett, que por cierto ayer cumplió años, de este grupo según Forbes y la agencia Bloomberg. Solo en el último año el empresario había visto hasta un escándalo que se desató hace unos días, hace unas semanas, al que ahora iremos, vio como su riqueza aumentaba en 48.700 millones de dólares, lo cual lo convierte en el hombre más rico de toda Asia. Adani no es millonario por herencia, se lo ha trabajado, nació en junio del 62 en el seno de una familia de clase media en Ahmedabad, en el estado occidental de Gujarat, cerca de la gran ciudad de Mumbai. Su padre era un pequeño comerciante de textil. Tras terminar la secundaria comenzó a estudiar comercio en la Universidad de Gujarat, pero en el segundo año abandonó la carrera. Grandes historias las que se van escribiendo en torno a este tipo de personajes. En 1981 su hermano mayor compró una fábrica que era de plásticos en Ahmedabad, en su ciudad natal, y lo invitó a unirse al negocio. Adani se dedicó entonces a la importación de PVC, pero años después expandió los productos y comenzó a exportar textiles hacia otros territorios, también productos agrícolas y piedras preciosas. La fortuna le sonreía y así, en 1995 se hizo con su primer puerto en el país. Hoy opera varios en todo el territorio asiático, pero de momento en el 95 consiguió el primero. De los puertos, de la distribución de mercancías, Adani saltó a la energía. Hoy no solo posee plantas que generan energía eléctrica, sino que también, hasta hace unas semanas, poseía empresas que le distribuyen y comercializan directamente a los hogares indios. Es el propietario del polémico proyecto Carmichael en Australia, una mina a cielo abierto de carbón para alimentar centrales eléctricas, por la que ha recibido duras críticas ambientalistas e incluso procesos judiciales.
Sin embargo, en su país lo que posee son fábricas que desarrollan paneles solares y también centros de procesamiento de datos. Una de las razones es su relación con el actual primer ministro del país, el nacionalista hindú Narendra Modi, con quien mantiene una estrecha amistad desde los tiempos en los que este era gobernador del estado de Gujarat, recordamos, donde Adani nació y tiene los cuarteles generales de sus empresas. Ahora, y tras destaparse varios escándalos financieros a su alrededor, se ha sabido que aunque desde fuera todo pareciera bien, ojo a lo que había dentro. El fondo Global Opportunities de las Bermudas parecía cualquier fondo de inversión normal, un fondo amplio, algo insulso, poco polémico, pero para nada era así. En su interior, sin embargo, dos hombres estaban utilizándolo con un propósito específico: acumular y negociar grandes posiciones en acciones del grupo Adani, uno de los conglomerados privados más grandes y con mayor conexión política de la India, para, básicamente, manipular los precios de mercado. Los dos hombres que son socios de Vinod Adani, el hermano del fundador del conglomerado, Gautam, fueron los que pusieron en marcha todo esto. Sus inversiones supervisadas por el empleado de Vinod, lo que generó dudas sobre si eran testaferros utilizados para eludir las reglas de las empresas indias que impiden la manipulación del precio de las acciones. Es la primera vez que se identifican propietarios potencialmente controvertidos de las acciones de Adani desde que la estadounidense de ventas en corto, Hindenburg Research, publicara hace unos meses un informe explosivo que le estalló en la cara a Adani en enero, que acusaba al grupo de realizar la mayor estafa corporativa de su historia. Pues bien, sobre esto desvela hoy Financial Times que los nuevos documentos lo que identifican son a Ali y a Shank, los dos amigos del hermano de Adani, como los dos inversores más importantes del plan esbozado por Hindenburg. Describen una serie de estructuras de inversión personalizadas dentro de este fondo del Global Opportunities que fueron utilizadas por Hali y por Shank exclusivamente para negociar acciones de Adani. Los nuevos documentos incluyen información de investigaciones policiales, de registros corporativos, de bancarios, de datos de mercado de valores y de correspondencia. Se centran principalmente en un periodo 2012-18, clave para el grupo Adani, cuando se estableció como uno de los campeones de sus negocios indios. Sus intereses abarcan energía, transporte, aceites comestibles, televisión, equipos deportivos, y aunque los Adani dicen que no han recibido favores del gobierno de Modi de ninguna manera, su expansión se ha acelerado y justo desde que el primer ministro asumió el cargo, y a menudo han coincidido con la agenda económica del Estado indio. Mucha coincidencia, aunque sobre la mesa ningún tipo de relación. Un paquete de reformas en 2018 permitió a Adani añadir 6 aeropuertos privatizados a los intereses estratégicos de este conglomerado industrial. Es la mayor empresa privada de energía térmica de la India, el mayor operador portuario privado, el mayor operador privado también de aeropuertos y el importador privado de carbón más grande del planeta. El conglomerado alcanzó una capitalización de mercado máxima de 288.000 millones de dólares, lo hizo a finales del año pasado, y desde entonces se ha reducido a la mitad, con estos dos ex empleados del hermano moviendo el mercado según les convenía a ellos y manipulando los precios de las acciones en función de lo que veían mejor o peor para los intereses de los Adani. Pendientes de la India, por aquello de la Commonwealth, saltamos al Reino Unido. Allí la noticia está también en parte relacionada con la guerra, en la nueva Secretaría de Defensa, en lo que para nosotros sería un ministerio, y en la nueva cara visible del Ejecutivo de Rishi Sunak en Ucrania. Grant Shapps es el nuevo secretario de Defensa desde hoy. Ben Wallace, su predecesor, ha dimitido a primera hora de la mañana, aunque desde hace varios meses se lleva gestando en el seno del 10 de Downing Street esta operación política. El experimentado ministro del gabinete pasa de energía, de secretario de energía, a este codiciado puesto, y en tiempos de guerra uno de los más visibles. El hasta ahora titular, Ben Wallace, ha presentado oficialmente su dimisión. Bien, lo ha hecho un mes y medio después de unas polémicas declaraciones sobre Ucrania. En el marco de la pasada cumbre de la OTAN en Vilna, lo que dijo Wallace el pasado 15 de julio es que Ucrania debería de dejar de mirar al Reino Unido como un servicio de Amazon, como un servicio de paquetería de entrega de armas, e instaba a tener mayor gratitud a Zelensky, que se mostrara más agradecido con quienes los apoyan, en vez de lanzar tantas críticas como las que vierte por no tener todo el dinero que querrían o todas las municiones que permitan sobrevivir a su ejército frente a los rusos. Wallace se iba
en parte también porque le tocaba, más allá de que quiera o no, anunció hace unas semanas que no se presentaría a la reelección por su escaño de diputado en su circunscripción y que por lo tanto decidía irse del gobierno, del Consejo de Ministros. Bien, el de energía, Grant Shapps, hoy salta a defensa, uno de los grandes supervivientes del Partido Conservador, ese tan tumultuoso en los últimos tiempos y en función de los primeros ministros que se han ido sucediendo desde el Brexit. Bien, Grant Shapps ha sido convocado en varias ocasiones por el líder de Downing Street, alto cargo en 4 de los últimos 5 gobiernos del Reino Unido. Su anterior vida es la de empresario con una carrera política que se caracteriza por su capacidad para eludir los escándalos o para juzgar correctamente las tendencias emergentes, tan problemáticas en el caso de los conservadores británicos. Su última recompensa es un preciado puesto dentro del gobierno, secretario de Defensa. Shapps, dice él mismo, se enorgullece de sus instintos políticos. Se ganó hace no tanto el apodo de, y li citamos literal, asesino de la hoja de cálculo. ¿Por qué? Bueno, por su costumbre de ir vigilando, ir observando a cada uno de los que estaban a su alrededor dentro de la fila de los Tories y anticipar las rebeliones conservadoras que se le han ido sucediendo a los diferentes gobiernos, que no han sido pocos desde 2016. Fue incorporado al efímero gabinete de Liz Truss, aquella que con los problemas de la deuda salió y echada a patadas por el mercado. Hubo respaldado originalmente a su rival Rishi Sunak en aquellas primarias de sobresalto. Finalmente ayudó a provocar también la caída de Theresa May y fue uno de los partidarios originales de Boris Johnson, que eso sí, cuando le dijeron que tenía que irse, fue el primero en decirle que no le apoyaba. Shapps es ajeno, y no es ajeno, mejor dicho, a los reveses. Atrajo controversia durante el gobierno de David Cameron por mantener un segundo trabajo después de ingresar al Parlamento con el nombre falso de Michael Green. 2 identidades completamente diferentes para poder mantener un cargo público mientras hoy ingresaba también por la parte privada. No obstante, se unió al gabinete de Cameron como presidente del partido, cargo que finalmente fue degradado después de que lo acusaran en este caso de editar de manera anónima su propia entrada en Wikipedia, estas biografías en internet en el que cada uno puede identificarlas y editarlas como mejor le convenga. Tuvo que dimitir de su puesto, lo hizo como ministro de Desarrollo Internacional tras la publicación de varios informes en los que se había advertido sobre acoso en el partido casi un año antes de que un joven activista se quitara la vida. Negó haber tenido conocimiento de denuncias de acoso o abuso, pero en cualquier caso tuvo que irse. Después de 3 años en la retaguardia, volvió a la primera plana bajo la dirección y la batuta de Johnson, cuyo ascenso a líder había ayudado a asegurar cuando fue nombrado secretario de Transporte. Es piloto de profesión, se ganó el aplauso entre sus colegas por su línea dura contra los sindicatos ferroviarios mientras se avecinaba la huelga y aseguró actuaciones en los medios de comunicación durante los días difíciles del Ejecutivo británico. Shapps tuvo 5 puestos en su gabinete en solo un año y regresó activamente a la política bajo la batuta de Truss como ministro del Interior mientras ella intentaba estabilizar aquella caótica presidencia tras haber liderado un ataque condenatorio a sus planes fiscales que luego fueron revertidos porque al mercado no le gustaban ni por un lado ni por el otro. Era una elección obvia para el secretario de negocios cuando Sunak ingresó en el 10 de Downing Street y luego se convirtió en energía cuando se dividió este puesto. Tumultuosos acontecimientos del último año de política del Reino Unido que significan que Shapps ha ocupado 5 puestos en el gabinete en un espacio de 12 meses, en un año, 5 puestos, 5 sueldos diferentes. Deja la cartera de energía en un estado incierto, mientras el organismo de control de cambio climático advierte, por ejemplo, que su país se desvía del camino y Sunak se enfrenta a crecientes llamadas a retroceder las promesas de net zero del Ejecutivo británico. La decisión de Sunak de ascenderlo a secretario de Defensa hasta ahora no se sabía, ha sido una noticia de primera hora, se mantuvo en secreto hasta una etapa relativamente tardía. Si bien a primera vista una sorpresa, el caso es que Shapps, y ahora es cuando todo cobra sentido, ha estado estrechamente involucrado en el apoyo del Reino Unido a Ucrania desde el principio del conflicto. Como secretario de Transporte ha ayudado a apuntalar la infraestructura ucraniana inmediatamente después de la invasión, ha participado en las discusiones sobre la reconstrucción, ha acogido a una familia de refugiados como parte del plan Hogares para Ucrania del Reino Unido. Como secretario de Energía, ¿qué ha hecho? Impulsar la agenda de Sunak para diversificar el suministro para reducir la dependencia de Rusia. A principios de mes, hablando con Político, reveló de hecho incluso planes en una conferencia en Londres sobre seguridad energética para poder dejar de lado los gases fósiles rusos en la primavera del 24, justo en el segundo aniversario del lanzamiento de la guerra. En un momento fortuito, y ojo al dato, la semana pasada viajó a Ucrania, visita oficial, y en este contexto ahora parece que será
la primera. Son unos minutos los que nos quedan para las 3:30 de la tarde.